...31 de octubre de 2024, último día de octubre, Rusia RT condenan a los asesinos confesos de Marielle Franco en Brasil. Noticia con la que se abre el día: abres los coches para ayudar y están muertos. Paiporta, zona cero de la tragedia en España. Más noticias. Un profeta casi infalible hace predicción a menos de una semana de las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué puede esperar América Latina de las elecciones de Estados Unidos? Más noticias: manchas negras de vegetación muerta, los estragos que deja la explotación del litio en Argentina. La respuesta militar de Corea del Sur y Estados Unidos al lanzamiento del misil intercontinental norcoreano. Trump demanda a la cadena CBS por interferencia electoral. No los podía dejar. Damnificada por la tragedia en España, salva la vida de dos ancianos. Escenas apocalípticas, así se ve Valencia desde el aire tras las mortíferas inundaciones. Valencia antes y después del paso de la Dana. ¿Qué es una Dana? El fenómeno meteorológico que golpea España. Asios, Irán se estaría preparando para atacar a Israel desde territorio iraquí. Los Ángeles se sume en el caos tras la victoria de los Dodgers en la Serie Mundial. El Congreso de Perú aprueba la entrada del país de militares de Estados Unidos. Municiones termobáricas rusas aniquilan una agrupación de militares ucranianos. Descubren una nueva entidad biológica que habita en el cuerpo humano. El marido más amable de América puede estar implicado en la muerte de su esposa. El rover Perseverance halla misteriosas manchas verdes en rocas de Marte. China, con CGTN, Xi Jinping firma un decreto para mejorar la gestión de los reservistas chinos. Más noticias del medio que arrastran las del día y las de la semana. Xi Jinping alienta una mayor cooperación entre China y Finlandia en industrias emergentes. El presidente chino Xi Jinping mantuvo conversaciones con su homólogo finlandés. Xi Jinping enfatiza la necesidad de impulsar la reforma en sesión de estudios para altos funcionarios. Xi Jinping destaca importancia de convertir a China en una potencia cultural para 2035. La tripulación del Shenzhou 19 llega a la Estación Espacial China. La Asamblea General de la ONU vota por abrumadora mayoría para condenar el embargo de Estados Unidos a Cuba. Más noticias dentro del medio también en esa portada. La brecha de financiamiento para apoyar la sostenibilidad es uno de los temas destacados en la conferencia sobre biodiversidad de las Naciones Unidas. China insta a la Unión Europea a avanzar en el diálogo para evitar un aumento en las tensiones comerciales del país. Y por último, Xi Jinping mantuvo conversaciones con su homólogo finlandés. Irán, con Hispan TV, policía israelí detiene una pareja por presunto espionaje para Irán. Más noticias dentro del medio. Jaredíes declaran: preferimos morir que alistarnos en el ejército israelí. Israel bombardea almacén de medicamentos en hospital del norte de Gaza, en esa asediada franja de Gaza. En cifras, Israel vive su peor momento por bajas sufridas en octubre por sus ataques al sur del Líbano. Irán no dudará en defender su soberanía e integridad territorial. Más noticias. Líder yemení alerta: Israel busca expulsar a los palestinos de Gaza. Más noticias dentro del medio. Fuerza Quds de Irán reitera apoyo a Hezbollah en lucha contra el sionismo y la liberación de Palestina. Rusia anuncia cercanía de firma de acuerdo integral con Irán en un futuro bien próximo. Hamás se niega a retroceder en sus condiciones para un alto el fuego definitivo en la franja de Gaza. Turquía con TRT, así atraviesan desplazados un cráter masivo en la frontera del Líbano y Siria. Médico de Gaza descubre que carga cuerpo de su madre asesinada por Israel. ¿Qué es el voto anticipado en Estados Unidos y cómo funciona? Colapsa sistema de salud en el norte de Gaza por asedio y ataques israelíes. ¿Por qué la agencia UNRWA es tan importante para los palestinos bajo asedio? Palestinos no le creen ni a Trump ni a Harris ante las elecciones en Estados Unidos. ¿Quién es Bisara Ba'ahba, el aliado musulmán clave de Trump en Michigan? ¿Qué está pasando entre Brasil y Venezuela tras la cumbre de los BRICS? Aumenta la tensión en Bolivia, decenas de heridos en medio de protestas. Agencia árabe siria de noticias Sana. En portada, Siria critica decisión israelí sobre la UNRWA y pide una respuesta internacional disuasiva. 41 muertos y 131 heridos en otra jornada sangrienta de la agresión israelí contra Gaza. Fuerzas rusas liberan nueva localidad en Donetsk y neutralizan a 2.300 militares en Kiev. Sabah, el concepto colectivo de seguridad debe construirse sobre el pluralismo y la cooperación. Cifra del genocidio israelí en Gaza.
el ocupante arrojó 85.500 toneladas de explosivo en la franja. El Líbano, con Almanar en portada, Hezbolá ataca el asentamiento de Carmiel y una concentración de soldados israelíes en Metula. Qasem, Hezbolá está listo para una guerra prolongada. A los israelíes les espera una derrota absoluta. El ejército de ocupación israelí crea una nueva división en la frontera con Jordania. Atención, fuerzas rusas prosiguen su avance en el Donetsk, que toman las ciudades de Silidovo, Gorniak y otras. La guerra israelí contra el Líbano, decenas de mártires y decenas de heridos. Ministerio de Seguridad iraní desmantela grupo terrorista afiliado a entidad sionista. Tras la fuerza de la resistencia libanesa, el ejército israelí no puede avanzar en la frontera. La resistencia islámica en Irak ataca sitios israelíes con drones. Más noticias. Hezbolá repele heroicamente nuevos intentos de infiltración israelí y realiza ataques precisos. Drones y misiles de Hezbolá golpean bases israelíes en las regiones de Haifa y de Tel Aviv. Venezuela, con Telesur, Congreso de Perú aprueba ingreso de tropas de Estados Unidos al país en contexto de cumbre APEC. Más noticias sobre los fallecidos en las inundaciones en Valencia, España. Las víctimas tras inundaciones dejaron más de 90 muertos. Más noticias. Elecciones en Estados Unidos, Trump y Harris se atacan mientras inciden en el electorado de estados clave. Alba TCP rechaza injerencismo de Cancillería brasileña contra Venezuela. México envía 400.000 barriles de petróleo a Cuba. Continúa genocidio en Israel, en Gaza, con más palestinos asesinados. COP16 aprueba acuerdo para resguardar áreas marinas ecológicas. Alrededor de 130 mujeres sudanesas se suicidan para evitar violaciones. Salvadoreños rechazan apelación de fiscalía a fallo que absolvió a ambientalistas. Nuevo canciller en Argentina. Hay una sola política exterior según Milei. Arabia Saudí convoca a reunión de países árabes para abordar el genocidio israelí en Gaza y en el Líbano. Más noticias. Corea del Norte lanza misil balístico intercontinental. En medio de la isla, Cuba debate. Presidente cubano visita Guantánamo y supervisa trabajos de recuperación. China prueba un avión supersónico Yunxing que promete reducir vuelo de Pekín a Nueva York a 2 horas. Palmaria victoria de Cuba, incrementando rechazo al criminal bloqueo en la ONU. #tumba el bloqueo. El bloqueo es una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos de nuestro pueblo. Minuto a minuto, rotundo rechazo mundial al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Nicaragua, con el 19, otorgarán póstumamente la Orden Augusto C. Sandino al guadalupano. Saludamos el 70 aniversario de la Revolución del Pueblo y Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular. Mensaje de Nicaragua en debate sobre el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Posición oficial respecto al cruel ataque del régimen sionista usurpador de Israel en contra de la República Islámica de Irán. Radio Argelia Internacional, la Revolución Argelina, un modelo en África, Asia y en América Latina, un viaje en bicicleta para la libertad del Sáhara Occidental comparada en Argelia, victoria significativa de la causa saharaui a nivel diplomático, el escritor y traductor argelino Mohamed Sari. República Árabe Saharaui Democrática, con el Confidencial Saharaui, un baúl del retorno en Artifaraiti 2024, metáfora de la libertad y la memoria del Sáhara Occidental. ONU prorroga por un año más su misión en el Sáhara Occidental con la abstención de Rusia y Mozambique. La ONU vota hoy una nueva resolución que renueva el mandato de la MINURSO en el Sáhara Occidental. La propuesta de Estados Unidos se hace hincapié de que cualquier solución del Sáhara Occidental debe ser basada en el derecho del pueblo saharaui. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Y el último día de octubre vamos a ver una noticia dentro de las de Sputnik Mundo, que es un medio ruso. Me voy a fijar en esta estupidez, pero del Real Madrid dona 1 millón de euros a las víctimas de inundaciones en Valencia, pero es que es muy clave explicar una cosa que está sucediendo y que puede ser que en otros países y en otras regiones del mundo esté sucediendo lo mismo. Sobre dona el 1 millón de euros de las víctimas, nada que decir al blanqueo de capitales o lo que asco da, pero bueno, que eso sirva para las víctimas también está bien, ¿no? Pero bueno, Moscú Sputnik, el club de fútbol Real Madrid, donó este 31 de octubre 1 millón de euros para ayudar a los afectados por las mortíferas inundaciones en la Comunidad Valenciana, en el este de España, provocadas por la depresión aislada en niveles altos Dana. Bueno, esto
Ay, lo voy a explicar yo muy bien porque soy valenciana. Soy de la Comunidad Valenciana, soy de Alicante y esto pasa desde el comienzo de los tiempos. Ningún gobierno, ni regional ni nacional, pone medidas ni protocolos reales para evitar las inundaciones, riadas y bueno, y esta depresión que cada 5 o 6 años suceden en Valencia. Mientras tanto, muchas familias tienen seres queridos muertos y se empobrecen de golpe y porrazo porque hay unas pérdidas materiales también muy importantes. ¿Qué es lo que pasa? Que esos servicios públicos en España están corruptos. Cada servicio público representa una comisión del 3% de tu primo hermano a ti, político asqueroso, por debajo de la cuerda, en el total de España. ¿Qué pasa? Que mantener un servicio público 5 o 6 años sin uso y sin que eso dé dinero o se pueda justificar subvenciones, pues no te lo mantiene nadie. Por lo tanto, la mamandurria no le interesa a nadie de eso. Y esto es lo que sucede en Valencia desde el comienzo de los tiempos. Y ahora es el PP quien está en el poder, pero antes estaba el PSOE. Y ahora dice que el PSOE tenía una alarma que te salía en el móvil, que eso no es nada para lo que tienen que implementar. ¿Y cómo es posible que en Chicago, zona de tornados, que este verano tuvo 27 tornados, que normalmente tiene uno, la gente no haya ni un muerto y, y sigan unos protocolos férreos muy claros cuando sucede eso, exactamente igual que en Filadelfia cuando vino el huracán Sandy? Y solamente cosas ya muy devastadoras, imposibles de calmar, pero con protocolos, por supuesto, de evacuación, pues se pueden llevar pérdidas económicas graves y lamentable algún muerto. Pero ¿cómo es posible que esto vaya a suceder en Valencia cuando nosotros no tenemos ningún tipo de problema si se implementa un protocolo adecuado y con unos sistemas adecuados de prevención y también de evacuación y luego de reestructuración de las ciudades y pueblos que son ahora mismo abandonados por un sistema político nepótico y absolutamente repugnante? Y esto es lo que hay que decir. Y me da igual que el Real Madrid se cuelgue una medalla en su blanqueo de capitales porque también da mucho asco. Y más asco todavía que se estén peleando falsamente para cubrir pues eso, una cortinita de humo, los dos partidos echándose las culpas unos a otros. La cadena de responsabilidad en el caso de Valencia en España es desde los organismos locales hasta el gobierno de la nación y tienen que dimitir todos y sentarse en el banquillo para responder por las víctimas que criminalmente han puesto en esa situación y por las pérdidas de las familias. La Carmen López te lo cuenta. Información no